Bueno, vamos a darle final a nuestra serie sobre el perdón y como les he estado repitiendo, este doble título que le puse, actuando como Jesucristo, es por eso, ¿verdad? Porque nosotros nunca vamos a ser más parecidos a Jesucristo que cuando nosotros extendemos el perdón a las personas que nos han ofendido. Y eso es una de las debilidades principales, y digo principales del cristianismo aquí en los Estados Unidos. Porque aquí en los Estados Unidos se considera que nuestro cristianismo está más superficial, más carnal, más centrado en sí mismo y más egoísta. Y por lo tanto, es mucho más difícil extender la gracia, que eso es lo que se requiere, ¿verdad?, para poder perdonar, extender gracia, que en otras partes del mundo, donde es por eso que a veces no podemos nosotros comprender cómo cuando vemos en la Biblia los mártires de la iglesia que podrían decir, Señor, perdónalos. Pero ¿cómo si te están apedreando y están haciendo esto y están haciendo lo otro? ¿Cómo que perdónalos? Al contrario, ¿por qué no oras, Señor, que caiga tu ira sobre ellos y los consuma? ¿No? Era la gracia que estaba fresca en ellos, era algo que abundaba en ellos, la gracia de Dios. Entonces, todo lo que he estado predicando en estos 5 mensajes y en este 6, nos lleva a este mensaje, a que cumplamos con lo que es el propósito final de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito final de la palabra de Dios? Que ¿qué hagamos con ella? Que la obedezcamos, que la pongamos en práctica. Porque si usted vino a todos los mensajes y los ha oído y ha hecho sus devocionales y ha meditado y ha orado y todo, pero falla en ponerla en práctica en su vida, ¿qué dice el Señor? ¿Que usted va a recibir toda la bendición? No, dice ahí en Santiago, dice, porque pues no tan solo sean oidores de la palabra de Dios, sino hay que ser hacedores, porque dice ahí que la bendición está cuando hacemos las dos cosas, escuchamos la palabra de Dios con interés, con atención, con entendimiento, y luego la vivimos. Si nosotros nomás somos entretenidos con la palabra de Dios, de que, ay, qué interesante está eso, qué interesante, y lo quiero aprender, pero no lo vive, no lo pone en práctica, se pierde la bendición completa de Dios. Y eso no quiero que nos pase, sino que todo lo que hemos aprendido y a donde vamos a llegar ahora, que es la parte ya práctica de cómo deshacernos de la amargura, que es la que nos impide perdonar, y cómo verdaderamente llevar a cabo un proceso de perdonar. Vamos a aprender. Ahora, ¿se fijan ustedes su bosquejo? ¿Cuántos puntos tiene su bosquejo? ¿Cómo, hombre? ¿Les dieron el equivocado? ¿Está en blanco? ¿No tiene nada? Ay. Vamos de mal en peor, ¿verdad? No, ¿saben por qué se los dejé en blanco completamente? Porque quiero que pongan atención. No digo yo que cuando escriben no ponen atención, no, porque es lo que les he dicho, hasta pone uno más atención. Pero lo que les quiero decir es que al final la invitación va a ser eso, que si usted verdaderamente quiere poner en práctica, porque va a ser mucho lo que les voy a presentar en la pantalla y no hay lugar ahí para todo eso. Si usted verdaderamente lo quiere poner en práctica, se le va a invitar a que venga y tome, aquí tengo todo lo que voy a poner ahí, aquí está exactamente igual escrito, todo, para que usted venga y tome una hoja, pero para ponerlo en práctica, no para entretenerse con algo que considere usted que es bien interesante, no, es para ponerlo en práctica. Ese es el propósito de la palabra de Dios, es viva y eficaz, pero es para hacer obra en nuestra vida, no para entretenernos nada más. Para entretenerse ahí está el cine, ¿sí?
Aquí no, aquí es para verdaderamente aprender la palabra de Dios. Entonces, el perdón. Antes de empezar a los pasos que nosotros tenemos que seguir, quiero nomás en forma resumida volver a motivarlos, a enseñarles lo importante del perdón. Dice Colosenses 3:13. ¿Okay? Esta es una versión que nomás está en inglés. Yo la traduje, es Easy to Read Version. Una versión fácil de leer. Y dice así: no estén enojados unos con otros, sino perdónense unos a otros. Si usted siente que alguien le ha hecho daño, perdónelo. Ahora, aquí viene la base, el por qué perdonarlo. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¿Se fijan? Entonces no tenemos para dónde irnos en ese versículo. ¿Verdad que no nos da opciones? De que si sientes como que quieres perdonar, o como si quieres, o si puedes, si te dan ganas, no. Dice, así como tú fuiste perdonado, así perdona. ¿Verdad que Dios no se comportó con ganas o con sentimientos o emociones para perdonarnos? Es una convicción de Dios, de que viene de su carácter. Así también nos está diciendo a nosotros, de un carácter cristiano, de una convicción bíblica, tú también tienes que perdonar. Si quieres ser igual al Señor. Si quieres ser igual al Señor, entonces así debes de perdonar. Y es de beneficioso. Es beneficioso porque al perdonar los unos a los otros, nos liberamos de la amargura. Ahora, antes de esta serie, prediqué toda una serie sobre fortalezas. De cómo el enemigo, Satanás, establece fortalezas en nuestra vida, ¿verdad? Que es terreno que él llega a ganar en nuestra mente para desde ahí tener él ventaja en la guerra espiritual contra nosotros. Terreno que le pertenece al Señor, pero que por nuestra carnalidad, nuestra desobediencia, dejamos que aquello, la amargura, eso es lo que es, una fortaleza. Y a través de lo que vamos a aprender es para que la podamos derribar y podamos dejar que el Señor pueda una vez más tener ese terreno que cedimos a Satanás en nuestra vida. Entonces es como nos liberamos de la amargura. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que las armas con las que nosotros hacemos la batalla, la guerra, son armas poderosas en Dios para derribar fortalezas. Entonces, pero ¿qué tiene uno que hacer con un arma? Si usted tiene una escopeta ahí en su casa y ve que se le quiere meter un hombre por la ventana o por una puerta, ¿qué va a hacer con esa escopeta? Usarla, ¿verdad? La va a usar. Lo mismo también nosotros, las armas que el Señor nos ha dado son para usarse, no es para entretenernos y decir, mira qué bonito y cómo se ve y qué brillante y qué cuánto es y qué calibre y nada más puro wiri wiri con ella. No, se necesita, ¡pum!, la voy a usar. Así también en nuestra vida. Viene la guerra espiritual, vienen aquellas cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, agarrar la escopeta de Dios, la espada del Espíritu y vamos a acabar con aquello, ¿verdad? Entonces es para ponerse en práctica, porque la liberación emocional nos capacita para la sanidad física y espiritual y nos libera de ser esclavos de otras personas. O sea que, como les he estado, ¿verdad?, en los primeros mensajes, haciéndoles la aclaración, que nosotros te traemos por lo general una cultura más grecolatina que hebrea, pero las escrituras vienen de una cultura hebrea. Entonces es un sistema diferente. En el sistema grecolatino que proviene de los griegos, tendemos a separar nuestra vida. Decimos, ok, mi vida familiar es mi vida familiar, en el trabajo es mi vida de trabajo, en la iglesia es la iglesia. Separamos, hacemos compartimientos. Y podemos decir, yo puedo ser de una manera en mi casa y de otra manera en el trabajo, o de otra manera en la iglesia, y hacemos ese tipo de compartimientos que no son bíblicos. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, una unidad, con tres componentes que están unidos.
se interrelacionan, se afectan unos a otros. Se afectan unos a otros. Entonces, cuando yo estoy experimentando amargura, que es un problema espiritual que está afectándome emocionalmente, me va a afectar físicamente también. Y podría aquí no darles muchos ejemplos, pero nada más como por ejemplo, hay personas que traen el colesterol, el mal colesterol muy alto. Y pueden ir con el doctor y hay muchas personas que dicen, pues tiene buena dieta, está haciendo ejercicio, lo único que podemos concluir es que tiene mucho estrés. Entonces, se fijan ustedes, el tener mucho estrés emocionalmente le afecta físicamente. El colesterol puede ser el azúcar también, que se la suba la presión, se la sube, se la baje. Tantas cosas que pueden afectar físicamente lo que proviene de un desequilibrio espiritual emocional. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que la liberación emocional, quedar libres de ese tormento, de la amargura, de ese resentimiento, de ese odio, de ese coraje contra esas personas nos va a capacitar para podernos sentir también mejor física y emocionalmente. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque al perdonarnos los unos a los otros, gozamos de reconciliación y del gozo de relaciones saludables y afectuosas. Díganme ustedes si no es esa la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Sí, hermanos, esa es la voluntad de Dios. Que nosotros podamos gozar en las relaciones interpersonales que tenemos. Quiere que nos gocemos. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que no hay eso. Y lo podemos negar, ¿verdad? Pero la realidad está ahí, Dios la sabe y usted la está experimentando. ¿De qué sirve negarlo? Entonces, al perdonarnos los unos a los otros, gozamos de la reconciliación y del gozo de relaciones saludables y afectuosas. Y muchas personas, ¿verdad?, no experimentan el gozo, ¿verdad?, que es el gozo del Señor. Porque acuérdense, ¿qué les dije la semana pasada? ¿Cuál es la clave para una vida exitosa? ¿Qué les dije que era? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó? ¿Los agarré dormidos la semana pasada o ahorita? ¿Cuándo estaban dormidos? Ok, ¿se acuerdan que les dije que el éxito para la vida son las relaciones? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Los dos mandamientos fundamentales, importantes en la Biblia. Ama a Dios, tu relación con Dios. Ama a tu prójimo, relación con las demás personas. Dice, si tú haces eso, has cumplido con toda la ley y los profetas, que era toda la Biblia. Aquel entonces está diciendo, si tú haces eso, es como si hubieras obedecido de Génesis 1:1, todo hasta Apocalipsis, hasta el fin de Apocalipsis. Ahora, si usted ha cumplido con toda la Biblia, ¿no será una persona exitosa? Ahí está, y se lo resumió el Señor, lo hizo bien conciso, dijo, son relaciones interpersonales con Dios y con el prójimo. Entonces, por eso, ¿verdad?, esa es la voluntad de Dios. Y al perdonarnos los unos a los otros, entonces podemos verdaderamente tener el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque podemos tener éxito en relaciones interpersonales, ¿verdad?, al reconciliarnos, y vamos a tener relaciones saludables y afectuosas que verdaderamente tienen edificación en nuestra vida. ¿Se puede una persona edificar espiritualmente cuando está amargado contra otra? No, ¿por qué creen que el Señor nos aconsejó y nos dijo, mira, si tú vas a ir a adorar, pero sabes que andas amargado con alguien, primero ve, quítate esa amargura y luego ya va y presenta tu adoración al Señor? ¿Por qué creen que lo dijo así? Porque no se puede uno edificar como el Señor quiere edificarnos en toda plenitud. No se puede, ¿verdad?, con la amargura esa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasos a seguir. ¿Ok? Vamos a seguir estos pasos. Y es importante, hermanos, que uno verdaderamente, si dice, ok, yo quiero superar este resentimiento que tengo contra alguien, es importante que usted siga todos los pasos, así tal y como están. No les brinque, no busque
atajos, caminos cortos, porque es mejor confrontar las cosas tal y como son y cueste lo que cueste, mantenerse firme en lo que el Señor nos indica que debemos hacer. Primer paso, ¿ok? Primer paso, asume que en esta lista que vamos a hacer, pues es lo que les dije la semana pasada, vaya trabajando en una lista de las personas, que usted ya tiene esa lista negra, ¿verdad? Ya nomás es que la escriba, pero usted ya la tiene, ya nomás es que la confiese y la ponga en papel en blanco, ¿verdad? Pero está dentro de su lista negra. ¿A quiénes tiene ahí, verdad, pendientitos? ¿A quién tiene una deuda con usted que todavía está pendiente? Ahí, ¿a quién usted le tiene un poquito de mala voluntad? Poquito, pero es mala voluntad, ¿verdad? Entonces, que haga una lista de esas personas y como les decía, del momento que uno empieza a no querer hacer esa lista, es que uno ya está verdaderamente queriendo evadir la verdad. ¿Qué pasa si nosotros evadimos la verdad? ¿Qué pasa si nosotros vivimos en la verdad, hacemos la verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que va a producir la verdad en nosotros? Hacernos libres, dice. Nos va a hacer libres. Pero si no, si queremos andar con engaños y con medias verdades y a medias, no va a poder usted experimentar la libertad. El resultado es opuesto. La verdad libera, la no verdad nos mantiene a nosotros ahí en cadenas, encarcelados. Entonces, por eso es que es importante con sinceridad seguir los pasos siguientes, ¿verdad? Haga una lista de la manera en que esa persona o personas le ofendieron. ¿Le ofendieron o le ofendió? Haga una lista, porque lo importante de hacer la lista, hermanos, de ser específicos, es que muchas veces al ponerlo ya claramente por escrito, estamos primeramente dejando que el Espíritu Santo trate con nosotros, porque acuérdense, todo este proceso que en realidad todo desde el mensaje número 1 les advertí, esto tiene que ver con uno individualmente. No tiene que ver el cómo usted va a tratar con la otra persona, qué tiene que hacer la otra persona. No, usted, por usted mismo, es por su beneficio. Es la responsabilidad personal que usted tiene ante ese resentimiento, ante esa amargura, ante ese coraje, ante esa mala voluntad que tiene para aquella persona. Es para usted. ¿Okay? Es individual. Entonces, se haga una lista de la manera que esa persona le ha ofendido. Entonces, muchas veces ahí dejamos que el Espíritu Santo empiece a confrontarnos, a confrontar verdaderamente qué fue lo que sucedió, qué me ofendió, y lo empiezo a poner por escrito. Y en ocasiones va a descubrir uno mismo y decir, ay, pues estas son tonterías. ¿Cómo? ¿Por qué me ofendí por esto? Entonces se puede uno dar cuenta así, que fue uno hipersensitivo, que dejé mi carne que inventara, porque es lo que pasa muchas veces, la carne empieza a inventarle, no, y me dijo esto, pues eso, y hizo esta cara por esto, no, pero es que por esto, y empieza uno esto a atar cabos con la ayuda de Satanás y la carne, para hacerse una historia ficticia, que en realidad no es la realidad, sino que uno se la inventó de esa manera. Entonces muchas veces cuando uno empieza a hacer ese tipo de confrontación, el Espíritu Santo le revela y le hace ver la verdad. ¿Cómo puede ser que sí sea cierto, ¿verdad? Que fue una verdadera ofensa y herida tremenda? ¿Ok? Como puede ser que no. Entonces ese es el beneficio de verdaderamente establecer la verdad. Que eso es lo que queremos siempre hacer. Que se establezca la verdad en cada uno de los puntos que veamos. La verdad, la verdad, la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nada más obra dentro de la verdad. Y dice Dios que cuando nosotros sacamos todo aquello a la luz, que es la verdad, entonces Él puede hacer algo con aquello. Mientras lo mantengamos nosotros en las tinieblas, en la oscuridad, se lo estamos dejando a Satanás para que Él sea el que siga haciendo su obra en eso. ¿Ok? Entonces, haga la lista. Número 2, haga una lista de sus propias faltas contra aquella
persona o personas. ¿Ok? Y aquí, ¿verdad? Muchas veces la reacción que tenemos, porque como estamos ofendidos, heridos, enojados y queremos venganza y todo, pues por lo general nuestro juicio es que aquella persona es 100% culpable. 100% culpable. Y podemos nosotros decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros otra vez. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Asumir las cosas con la verdad o así nada más a medias? Entonces también yo voy a hacer una lista y voy a permitir que el Espíritu Santo me recuerde, me guíe y diga, no, pues sí puede ser que yo también. Ay, 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 yo también. Y ahí es donde batallamos, ¿verdad? En reconocer que, pues si yo estaba bien seguro que tenía toda la razón para sentirme como una víctima, pero no, yo también le metí una puya por acá y también aventé un torpedo por allá y también hice esto, hice el otro. Entonces ahí empieza uno a dejar, ¿por qué? ¿Por qué hace uno todo esto? Porque ustedes han leído, ¿verdad?, que la Biblia dice, a veces uno lee y dice, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo ustedes? Que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Es algo práctico. Quiere decir que nosotros los cristianos, por la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, podemos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Es lo que quiere decir. Podemos tener el entendimiento de las circunstancias de la vida, de todo lo que nos sucede, lo que viene, desde la perspectiva de Dios. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no creen ustedes que entonces sí podamos vivir en gracia? Pero si no, si yo veo la vida desde la perspectiva de Sergio, no, bronca, venganza, juicio, justicia, completamente diferente. Entonces, es por eso que hacemos todo esto, porque queremos la verdad, ¿ok? Queremos la verdad. Quiero ver toda esta situación, pero a la manera de Dios. Porque la única cosa que yo he estado viendo, esta situación contra esta persona, es nomás a mi manera. Es por eso que llegué a la amargura. ¿Okay? Y luego sigue diciendo en el versículo 9, pero si confesamos y reconocemos y lo decimos al Señor, sí, Señor, fíjate que gracias por hacerme ver que yo también he tenido culpa. Si confesamos nuestros pecados, el Señor, Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces empezamos nosotros a prepararnos espiritualmente porque yo también reconocí ante el Señor mi falta y el Señor me ha perdonado porque se la reconocí delante de Él. Que eso es lo que quiere decir confesar. Si confesamos, no dice si excusamos, no decimos, pues sí, Señor, pues yo me comporté así, yo reaccioné así porque él o ella. Eso no es confesar, eso es excusar. Confesar es cuando nosotros vemos aquello como Dios lo ve y decimos lo mismo que Dios dice acerca de ello. Eso es confesar. Exactamente, desde la perspectiva de Dios. Asumo yo mi responsabilidad, mi culpa y nada más. Soy yo, no soy una víctima. ¿Okay? Confesamos nuestro pecado y entonces Él va a ser fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. ¿Okay? Porque dígame usted, ¿qué dice la Biblia acerca de ofender? ¿Tenemos el potencial para ofender? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que poquito? No, dice que mucho, ¿verdad? Dice, todos nosotros ofendemos y de muchas maneras y de muchas formas y muy seguido. Así dice, ¿verdad? En el original, ¿verdad? Como lo presenta como un arco iris de muchos colores. Hay muchas maneras. Hay veces que podemos ofender sin verdaderamente nosotros tener la intención, sin querer y sin darnos ni cuenta. Y podemos ofender. Pero muchas veces sí queremos, lo hacemos y nos hacemos como que ni nos dimos cuenta. Nos hacemos, pero sí sabemos. ¿Ok? Entonces, pero si confesamos, el Señor nos perdona, dice la Escritura. ¿Ok? Número 3, punto número 3.
escriba una lista de las cosas que usted ha hecho, de las cuales Dios lo ha perdonado. Sí, ay, pastor, pero eso nunca voy a terminar. Nunca voy a terminar. Mire, ya tengo 60 años en el Señor, imagínense. 60 años de perdón del Señor que me ha dado. No le estoy diciendo que haga un recuento histórico de todos sus pecados y que escriba en 1955, en diciembre, no, en forma general, porque todos en forma general tenemos ciertas áreas en las que más batallamos y somos recurrentes. Y que estamos pidiendo perdón, y estamos pidiendo perdón, y estamos pidiendo perdón, y el Señor nos perdona. El Señor nos perdona. Entonces es bueno hacer eso, ¿verdad? El ahí, nosotros hacer esa lista, ¿verdad? El Señor me ha perdonado porque tiendo a tener problemas con mentiras, con robo, con eso, etcétera, etcétera. Ahí le pone uno, ¿verdad? Y entonces eso le va creando a uno conciencia de todo lo que me han perdonado a mí el Señor. Entonces, conforme yo creo conciencia en todo lo que el Señor me ha perdonado a mí, ¿cómo no voy a yo perdonar esta cosita que ya desde el principio me di cuenta que estoy exagerándole? Sin embargo, el Señor, mire nomás todo lo que Él me ha perdonado. Entonces, es bueno hacer eso, ¿verdad? Porque fíjense, acuérdense ¿cómo se titula la serie de mensajes? A ver, ¿quién se acuerda? Ok, entonces eso es lo que queremos, ¿verdad? Parecernos más a Dios, ¿verdad? Actuar más como Él, ¿verdad? Ok, fíjense lo que dice en Miqueas. Dice, ¿qué otro Dios hay como tú? Y la respuesta es no hay otro, no hay ningún otro Dios como Él. Dice, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo? ¿Habrá algún otro así? No. Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿No quiere usted ser como el Señor? Pues ahí está, claritito, ¿verdad? Dice que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo. Pero yo te perdono, pero no olvido. ¿Ha oído eso? O es su, como dicen unos, es mi proverbio favorito. Digo, eso no está en la Biblia. Y hay quienes así lo ven. ¿Y qué es lo que pasa con eso de que yo perdono pero no olvido? Lo único que hacen, ¿verdad? Es como diciendo, mira, como todavía tengo resentimiento contra ti por lo que me hiciste, ¿okay? Esa falta la voy a tener siempre aquí a mi lado. Para que cuando tú hagas algo que no me guste, me caiga mal, algo, cualquier cosa que no te sometas, voy a agarrar esa macana y te voy a dar con ella. Te voy a dar con ella. Y entonces la traen como una macana siempre, pegando. Y pues eso no es perdón. ¿Creen ustedes que Dios así anda? De acuerdo a Miqueas, así anda Dios con la macana de lo que le hemos hecho. No anda así, ¿verdad? Al contrario. Dice, ¿qué otro Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado de su pueblo? Ahora, ¿ustedes creen que Dios perfecto, con una mente perfecta, se olvida y le da Alzheimer's y ya, se le olvida? No, lo que quiere decir es que no lo va a traer una vez más a echárnoslo en cara. ¿Qué es lo que puede pasar entre nosotros? Que seguimos echándonos en cara aquello que según esto ya te perdoné, pero no lo olvido y ahí lo traigo para echártelo en cara siempre que pueda, porque así te voy a manipular y te voy a mantener sometido de esa manera. Eso es pura carnalidad, hermanos, eso no es perdonar, eso no es obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Si tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Que yo lo perdono, pero no olvido y voy a mantenerme enojado con aquella persona. Ya lo perdoné, pero si se va al infierno, qué mejor. Ajá, qué perdonada está, ¿verdad? Qué buena voluntad tienes, ¿verdad? Para las personas. Y eso es el mensaje. Cuando nosotros vemos qué es el mensaje de la Navidad,
Pues decimos, oh, pues que Cristo nació, pero sí, en el anuncio era que nacía porque había buena voluntad para con los hombres. Eso es lo que Dios tiene para con nosotros, buena voluntad. Y si queremos nosotros ser como Él, a tener buena voluntad para con los hombres también. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice Miqueas. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen que diga el versículo 19? ¿Mejorará o empeorará lo que ha dicho en el 18? Tiene que mejorar. Ahora, si se trata de Dios, ¿quién es como Dios? Pues nomás es para mejorarlo. Dice, y tú volverás a tener misericordia. ¿Y qué si mi hermano pecare otra vez contra mí? ¿Cuántas veces lo debe perdonar? ¿7 veces? Hasta 70 veces 7. Aquí es lo que dice el Señor también. Y tú volverás a tener misericordia de nosotros. Porque vamos a fallar otra vez. Sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. ¿Se fijan cómo lo maneja Dios? No dice, y yo voy a traer el macanón allá a la mano. No, dice, allá donde nadie pueda llegarle, es la idea. Donde nadie pueda llegarle. Porque ¿quién ha llegado a lo profundo de la mar? Fíjense, hemos llegado que a la luna y que a Marte y todo, pero nunca hemos llegado a lo profundo de la mar. Por algo el Señor lo usó como ejemplo, ¿verdad? Porque no se ha podido llegar ahí. Entonces, número 4, pídale a Dios que le ayude a ver a esa persona o personas que la han ofendido como un instrumento en las manos de Dios. ¿Ok? Como un instrumento en las manos de Dios. ¿Ok? Les voy a enseñar un versículo. Y ustedes díganme si ustedes creen firmemente en lo que enseña ese versículo. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cree usted firmemente en ese versículo? ¿O nomás lo sabe? Una cosa es saberlo y otra cosa es creerlo. ¿Okay? ¿Lo cree usted como una convicción? Espero que sí, es importante. Ahora, de ese versículo, díganme ustedes, de este versículo, ¿okay? ¿Cuál es la palabra que tiene el reto mayor? ¿Cuál es la palabra? Hay una sola palabra ahí, nomás digan. ¿Cómo? Esas son muchas palabras, hermana. Una palabra nada más, estoy despidiendo una. Propósito, no, otra palabra. ¿Hermana? ¿Cómo? Todas. Ese es el reto. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas que a usted le pasen. Un accidente, un cáncer, la muerte de un hijo, todas. ¿Verdad que ese es un reto bien grande? El verdaderamente creer que Dios en su soberanía, Él está en control de aquello. Ahora, tenemos que entender que dentro de la voluntad de Dios está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Sí? No quiere decir que cuando yo cometo un pecado está dentro de la voluntad perfecta de Dios, de que Dios mismo nos guió a hacer eso y que Él fue el que organizó para que se hiciera eso. No, no quiere decir eso. Eso está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Dios pudo haberme evitado que yo cometiera ese pecado, pero al no evitármelo, Él lo permitió. Pero aún dentro de esa permisidad de la voluntad de Dios, Él lo va a usar eso para algo, para mi bien. Eso es lo que dice. Ahora no se diga en la voluntad perfecta de Dios. Cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, algo que es bueno para Dios, pase lo que pase, aquello va a redundar, ¿verdad? Para beneficio. Entonces, el que una persona me haya herido, me haya ofendido, me haya abusado, haya hecho lo que sea conmigo, tengo que confiar en la soberanía de Dios. Creer que Dios está en control de todo y que Él pudo haber detenido aquello, pero por algo Él lo permitió y que ahora el Señor
me está enseñando acerca de lo que es la verdadera gracia. El Señor me está enseñando acerca de lo que verdaderamente es el perdón. El Señor me está a través de esto quebrantando mi orgullo, mi carnalidad y conformándome más a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿No es así lo que es la voluntad de Dios para nosotros? Entonces, tenemos que verlo de esa manera, ¿verdad? Por eso, punto número 4, pídale a Dios que le ayude a ver a esa persona que lo ha ofendido como un instrumento en las manos de Dios. ¿Se fijan cómo a través de todo esto estamos adquiriendo la mente de Cristo? Estamos viendo la vida y los sucesos en mi vida desde la perspectiva de Dios. ¿No me irá a ayudar eso? En gran manera, si yo verdaderamente lo creo y lo veo de esa manera. Porque, por ejemplo, viendo ejemplos de aceptar la soberanía de Dios, nos pueden ayudar a no amargarnos. Porque, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de José, allá en el libro de Génesis, con sus hermanos? ¿Okay? ¿Qué le hicieron sus hermanos a José? ¿Creen ustedes que sea algo pequeñito lo que le hicieron? Porque, por ejemplo, ahorita, ¿cómo vemos nosotros el tráfico de humanos, de personas? Human trafficking. ¿Cómo lo vemos? Como algo terrible, ¿verdad? Que es algo que como yo les he dicho a los mismos jóvenes, digo, cuídense, principalmente ustedes, señoritas, cuídense, háganle caso a sus padres cuando las andan cuidando de que no te vayas a cualquier lado, porque ahorita está muy fácilmente que se las rapten y se las llevan a otro país y ahí las explotan, vendiéndolas, haciendo cosas, ¿verdad?, de tráfico humano. Pues eso mismo le pasó a José. Exactamente, es algo horrible lo que le pasó a José. ¿No creen ustedes que había el potencial para que se amargara? Tenía el gran potencial para amargarse con todo eso lo que le pasó, que los hermanos decían, tenemos que deshacernos de este chavito. ¿Pero qué? ¿Qué dijeron? Pues, ¿cómo nos podemos deshacer? Dijeron, pues la única manera es matándolo. ¿Pero cómo? Si es nuestra propia sangre, es nuestro hermano. Pues, ¿cómo? Entonces, ¿cómo nos deshacemos de ello? Lo único que veo es eso, matándolo. Y luego de repente vieron una caravana, ¿verdad?, que iba pasando, que iban para allá, para Egipto. Dijeron, pues vamos a venderlo. Tráfico humano. Vamos a venderlo como esclavo. Y sí, lo vendieron como esclavo. Dijeron, danos lo que puedas, lo que sea, pero llévatelo. ¿Quién no lo va a comprar en aquellos tiempos? Se lo llevaron y vivió de esclavo. Vivió de esclavo. 13 años. ¿Se imaginan? No es para amargarse la vida. Y luego cuando Dios usó todo eso, ¿verdad? Y confrontó a sus hermanos ya después, ya de grandes los confrontó. Tuvieron, como podríamos haber dicho, tuvo su oportunidad de venganza, de revancha. ¿Y se vengó? Una persona amargada se hubiera vengado, hubiera aprovechado su oportunidad. Pero él no, fíjense lo que él les dijo. Dice, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ahí es donde se aplica el versículo de Romanos 8:28. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo, voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Fíjense nomás. Fíjense, ¿qué fue lo que extendió él? ¿Justicia o gracia? Gracia. Así el Señor quiere que nosotros también. Porque muchas veces podemos nosotros excusarnos y decir, bueno, Jesucristo, porque Él era Dios, Él podía hacer eso, pero yo soy humano y soy imperfecto. ¿Y qué de José? ¿Qué era José? Igual que nosotros, un humano imperfecto y que sufrió barbaridades. Sin embargo, pudo extender gracia. ¿Qué pasó? Estamos hablando de poder ver a esas personas como instrumentos de Dios para que el Señor me conforme a mí a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que Él las puede usar para eso. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Lo mismo, el apóstol Pablo
el Señor dijo, yo te voy a usar grandemente. Y sí, ¿verdad? Nosotros vemos que lo usó de tal manera que pudo evangelizar a 3 continentes. No estamos hablando de 3 ciudades, que digamos, a Coachella, a Indio y a la Quinta. No, estamos hablando de continentes. El continente asiático, el continente africano y el continente europeo. 3. Y no traía iPhone, ni había internet, ni había camiones, ni aviones, ni nada de todo lo que tenemos aquí. Y a pura caminata y viaje y burro y lo que fuera, 3 continentes evangelizó. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor lo bendijo, ¿verdad? Con grandes revelaciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Fíjense lo que pasó. Dice, así que, para impedir que me volviera orgulloso, este es Pablo hablando, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para que me atormente e impedir que me volviera orgulloso. O sea que el apóstol Pablo pudo después entender, porque dice que él le pidió 3 veces al Señor, Señor, quítame esta espina, y quítame esta espina, y quítame esta espina. Que así es como tenemos que ver a esa persona que me hizo daño, lo podemos ver como una espina en nuestra carne. Y el apóstol Pablo confiesa y dice, 3 veces le rogué al Señor, quítamelo. Y las 3 veces él me respondió igual, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es lo que estaba el Señor queriendo hacer en la vida del apóstol Pablo, perfeccionarlo. Que es lo que Él quiere hacer con nosotros también. Entonces, pudo entender la soberanía de Dios, permitiendo eso en su vida, que era para su bien. Dijo, bueno, si va a ser para mi bien, me gozaré aún en mi aguijón. ¿Se fijan cómo hay que responder? Pues lo que les digo, estamos adquiriendo la mente de Cristo. Estamos viendo las cosas de la perspectiva de Dios. Y cuando vemos las cosas de la perspectiva de Dios, entonces vamos a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo. No, mejor no, ya no hay tiempo, ¿verdad? Me va a acabar el tiempo y después no va a poder seguir. Vamos a ver el número 5. Dice, pide a Dios que le perdone por su amargura hacia esa persona. ¿Okay? Tenemos que, como les digo, siempre hablar con la verdad con Dios, ser sincero y decirle, sí Señor, ¿verdad? En ese proceso que estamos haciendo, Señor, te confieso que yo he estado amargado, he tenido resentimiento contra esta persona, he tenido coraje, le he tenido mala voluntad, Señor, hasta le he deseado mal. Hay que ser sinceros, ¿verdad? Con Dios. Dios lo sabe. ¿Por qué le confesamos a Dios? ¿Para darle nueva información? No, es para nuestro bien, para liberarnos nosotros. A Dios no lo vamos a liberar ni le vamos a informar nada, Él ya sabe todo. Él quiere que nosotros nos liberemos y dice, échalo, escupe todo lo que traes, aviéntalo, sácalo a la luz y ahí sí, yo puedo manejar aquello, yo puedo ayudarte en eso, pero sácalo a la luz, confiésalo. Entonces, le pide a Dios que lo perdone por su amargura hacia esa persona. ¿Se acuerdan cuando vimos al rey Saúl? Dice, y desde ese día, ¿verdad? Cuando, dice, le empezó a tener mala voluntad a David. Entonces, usted puede decir, sí, Señor, desde tal día, desde que esta persona me dijo esto, supe esto, desde ese entonces le he traído mala voluntad, lo traigo entre ceja y ceja. Sí, pues sí, por el sueldo. Le dieron la posición que me correspondía a mí ahí en el trabajo y se lo dieron a él. Entonces le empezó a tener mala voluntad, ¿verdad? Desde ese momento. Entonces hay que ser sinceros y que nosotros podamos pedirle al Señor, Señor, perdóname por mi amargura, porque eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra cosa, ¿okay? Bien importante también, decida en su corazón
asumir la responsabilidad total por su actitud. ¿Ok? ¿Se fija usted? Decida en su corazón. O sea que con esto ya no queremos seguir haciéndonos las víctimas. Porque cuando usted se hace la víctima, usted está echando la culpa a terceras personas por usted. No me voy a ir, no crean. Ni crean que se van a escapar. No, si está prendido, no se ha de estar un aire descompuesto. Entonces, decide en su corazón asumir la responsabilidad por su actitud. ¿Ok? No más víctima. Ya no voy a estar yo, porque mientras usted sigue con la actitud de víctima, pues se va a sentir excusado por la amargura, como que pues tengo razón de sentirme como me siento y de pensar como pienso y de desear lo que deseo contra esa persona. ¿Por qué? Porque soy víctima, pero no. Quiere que usted asuma responsabilidad total. ¿Qué dice la Biblia? Dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Cada uno. Yo no voy a, cuando esté delante de Dios y Dios me diga, oye, ¿por qué estabas tan amargado contra fulano, contra amargado? Es que él me hizo, dijo, bueno, a él yo voy a llamarlo a cuentas por lo de él, pero yo estoy hablando de ti. De tu amargura, de tu resentimiento, de tu mala voluntad, a ti te estoy preguntando. Entonces el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros, no decir, sí, a ver, déjale llamo, oye, ¿por qué le hiciste esto a Sergio? Mira cómo ha andado, pobrecito. No, eso no va a ser así. Esa es la mentalidad de víctimas que tenemos aquí nosotros. Pero así no es con Dios. Dios dice, cada uno es responsable de su propia conducta. ¿Okay? Ahora, otra versión, que nomás está en inglés, se llama God's Word, la palabra de Dios. God's Word dice así, asuma su propia responsabilidad. Asuma su propia responsabilidad. O sea que cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad. ¿Ok? Ahora, tenemos que irnos rápido porque se nos está acabando el tiempo. Y ya de por sí les debo 10 minutos de la otra vez. Ay. Bueno, ponga 2 sillas, una frente a la otra y siéntese en una de ellas. Ahora ya viene el momento de la confrontación. ¿Ok? Viene el momento de la confrontación. Ahora, no quiere decir que es una confrontación literal, que usted tiene que traer a esa persona y ahí delante de ella, porque muchas veces no es lo aconsejable, ¿verdad? Muchas veces no es lo aconsejable. Muchas veces esa persona ya hasta murió. Por la que usted anda todavía amargado, ya hasta murió. O vive allá, está en otro continente o en otro país. Pero acuérdense, el asunto está en que es para mí. La liberación es para mí. No porque diga, no, pues yo no puedo liberarme de esta amargura porque esta persona ya hasta murió o esta persona vive bien lejos. No, eso es entre usted y Dios. Es entre usted y Dios, y todos estos pasos que le estoy diciendo es para entre usted y Dios. Entonces, usted pone esas 2 sillas, e imagínese que la primera persona en su lista, porque en su lista negra no sé cuántos tenga usted, pero la pone, ok, los hace que hagan línea. Y dice, ahora sí, Sergio, tú eres el primero, vente a la silla. Y ahí lo sienta, ¿verdad? Imagínese que la primera persona en su lista está sentada en la otra silla y usted está sentada. Ahora, hagan todo eso, ¿verdad? Literalmente, háganlo literalmente, ayuda muchas veces. ¿No es la amargura un acto altamente emotivo? El odio, el coraje, el resentimiento, la mala onda, ¿no es algo muy emotivo? Sí, entonces no tenga miedo de confrontarlo y superarlo en un momento de alta emotividad liberadora. No tenga miedo a eso, porque va a ser para su liberación. Diga, no me gustan esas payasadas. Aquí yo ya le dije, sí, perdóname, ya lo perdí. No se engañe, haga las cosas bien. ¿Okay? Porque somos expertos en buscar atajos y tratar de zafarnos de hacer las cosas correctamente. Esa es la característica del cristianismo aquí en Estados Unidos. Atajos en todo.
Hasta en la salvación, ¿cuántos creen que ya son salvos porque se brincaron la barda y agarraron un atajo? Todo eso está pasando aquí. Y es por eso que no hay, por eso es que a mí me gusta tocar. Vamos a tocar un tema, lo vamos a ver en serie para no tomar ningún atajo, acorralarlo y decirles, no tienes salida, no tienes escape. O lo haces o tú ya sabes que estás mal. Como la próxima serie de mensajes, sus devocionales, si ustedes se van a dar cuenta, voy a empezar a hablar sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre el marido, la mujer, los hijos, los solteros, todo eso voy a estar hablando en la próxima serie de mensajes. ¿Okay? Entonces, haga esto. Fíjense lo que dice. Hable todo lo que pueda recordar que la persona ha hecho para herirlo. Y no tanto lo va a recordar, sino que usted ya tiene la lista. Ahí tiene usted la lista. Se fijaron, es uno de los puntos de las maneras en las que lo hirió fulano, y las maneras en las que lo hirió, lo ofendió mangano. Y ahí usted tiene una lista. Entonces, dígale todo. Sergio, mira, aquí te tengo sentadito para decirte, aquí no te me escapas. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y empieza usted todo lo que le ha hecho para herirlo. Y dice, no reprima las emociones que acompañan las confesiones. No las reprima ahí. Dígaselo como le venga, ¿verdad? Ahí usted está hablando con la verdad con esta persona. ¿Ok? No diga. Por eso también aprovecho una ocasión, algo en el que usted pueda estar solo. Porque no lo va a hacer a la hora que están todos ahí, que digan, mira, está loco mi papá, o mira mi mamá, está ahí hablando al aire. No, tenga usted privacidad, si quiere ahí en su cuarto, lo cierra y ¿saben qué? Le pone un anuncio, aquí nadie viene, voy a hacer algo muy peligroso. Así les decía, mi hermano tenía 12 años de edad y a los amigos que venían, espérense afuera porque voy a hacer algo muy peligroso. Todavía se tomó un biberón, lo preparó y se aventó un biberón solo. Híjole. Ay. Bueno, así usted también diga, les voy a hacer algo bien peligroso y cierra la puerta y lo hace, ¿verdad? Porque hay que hacerlo. Ahora, ore. Usted va a orar ahí, ¿verdad? Delante de Sergio, de la persona que tiene ahí sentadito, ora y le dice, ¿ok? Porque Cristo me ha perdonado y ha aceptado, ahora yo puedo perdonar y aceptarte a ti, Sergio, incondicionalmente en Cristo. Yo decido ahora perdonar a Sergio, no importa lo que me hizo, lo libero de las heridas y tome tiempo para mencionar, te libero por esto, porque me hiciste esto, por eso usted ya tiene su lista ahí de lo que yo le he hecho, ¿verdad? Te libero de estas ofensas, dice, y ya usted no es responsable hacia mí por ellas. Está completamente libre de la deuda que me debía. Queda libre. Amén. ¿Se acuerdan que hemos visto que el perdonar es perdonar la deuda? Ya, no me debes nada. Me las debías, pero ya no me debes nada. Ya no me debes nada. Quedaste perdonado. ¿Ok? Entonces, esta es una oración nada más modelo, ¿ok? No, para que no crean que es como el Padre Nuestro, ¿verdad? De allá, que lo repite uno como si fuera mágico, ¿verdad? Es una oración modelo, usted la puede hacer a su manera, ¿verdad? Nomás es para darle dirección, modelo, ¿verdad? Lo que hacer. Otra oración, va a ser otra oración, una segunda oración. Señor Jesús, por fe recibo tu amor incondicional y tu aceptación en lugar de esta herida. Ahora está haciendo un cambio. Ya se remueve la herida, el dolor, la amargura y todo, y ahora usted acepta, recibe la aceptación de Dios y confío en ti para que suplan mis necesidades, no en otras personas. Señor Jesús, toma autoridad sobre el enemigo y recupera el terreno que he permitido que Satanás gane en mi vida debido a mi actitud hacia Sergio. Ahora mismo yo le devuelvo este terreno al Señor Jesucristo, a quien legítimamente le pertenece. Ahí la fortaleza es destruida y entonces el terreno queda libre para que el Señor controle. Ahí. ¿Se fijan? Lo tiene uno que hacer. Lo tiene uno que hacer. Tiene uno que hacerlo de esa manera. ¿Ok? Déjenme
les leo un ejemplo, ¿ok? Un ejemplo de esta mujer que lo hizo, Susana. Dice así, pongan atención, dice: Susana era una mujer muy atormentada. Al comenzar a hablar, recordó un pasado 31 años distante cuando ella tenía 12 años de edad. ¿Okay? Aquel día, o sea, ella estaba así, ¿verdad? En la silla. Ella sentada en una silla y en la otra silla estaba vacía. ¿Ok? Pero dice, aquel día, aunque su tío no estaba sentado frente a ella, Susana comenzó a hablar con él como si él estuviera sentado en la silla vacía, sobre cosas que habían ocurrido años atrás, cuando él, el tío, se había aprovechado de su inocencia, abusándola vez tras vez tras vez. Ella le habló del dolor, la ira y del odio que había sentido por muchos años. Luego el tono de su voz cambió. La amargura dio lugar al entendimiento y el odio a palabras de perdón. Y le dijo: lo que usted me hizo cuando niña ha sido un factor en todo lo que me ha sucedido desde entonces. ¿Cómo puedo perdonarlo? Le diré cómo. Hace tiempo me di cuenta de que necesitaba pedirle a alguien que me perdonara. Ese alguien era Dios. Y cuando le pedí perdón a Él, esto fue lo que me dijo: tus pecados fueron perdonados cuando mi hijo murió en la cruz. Tú ya estás perdonada. Todo lo que tienes que hacer es creerlo y aceptarlo y comenzar a vivir una vida como hija y no como una esclava de tu pecado. Me di cuenta de que en el momento que Jesús murió en la cruz, fui perdonada por todo lo que yo haría. Comencé a entender que no tenía derecho de no perdonarlo a usted. Así que hoy nos dejo en libertad a usted y a mí misma por lo que pasó hace tiempo. Los perdono. Dice, con lágrimas que comenzaron a lavar su amargura, Susana mencionó una lista de nombres. Con cada uno siguió el mismo proceso. Habló del dolor que le había consumido por años. Habló sobre el rechazo, el sentimiento de que realmente a nadie le importaba si vivía o moría. Cuando llegó al último nombre de la lista, se detuvo. ¿Cómo puedo perdonarlo a usted? No sé si puedo. Aún así, creo que si no lo hago, jamás seré libre. Con eso, ella se imaginó a sí misma sentada en la silla. O sea, ahora ella se confrontó a sí misma. Para perdonarse a sí misma, que muchas veces es lo que las personas dicen, pero es que yo no me puedo perdonar, yo siento culpabilidad. Y dice, habló sobre las cosas que había hecho para probar cuán mala era ella y para hacerse daño a sí misma. Cuando hubo dicho todo, afirmó una vez más, si Dios me perdonó por lo que he hecho, ¿qué derecho tengo de no perdonarme? Ese día, al salir de aquel lugar, Susana había perdonado a la gente que lo había herido tan profundamente y también se había perdonado a sí misma. Por eso salió como una persona libre, libre de la amargura, libre del odio que la habían tenido prisionera. Le llevó 31 años perdonar a la persona que había culpado por una vida tan desdichada, pero le tomó solamente un par de horas descubrir la libertad que Dios ha provisto para que todo aquel que quiere aprender a perdonar. ¿Se fijan? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por último, hermanos, ¿okay? Por último, reconcíliese. Reconcíliese. Ahora, como les digo, hay veces que no es factible reconciliarse, ya sea que la persona murió, vive lejos y todo, pero vamos a suponer un ejemplo, una persona de aquí entre nosotros, que usted tiene algo contra alguien de aquí nosotros y necesita reconciliarse con esa persona.
¿Cómo se hace esa reconciliación? ¿Okay? Déjenme les digo, enseño. Okay. Vamos a suponer, yo soy el herido. Y aquí está la persona que me hirió, con la que he tenido resentimiento. La reconciliación. Que yo venga y le diga, hermano, ¿qué nombre? Que no se haya alguien de aquí. Timoteo, ¿verdad? No hay nadie, ¿verdad, Timoteo? Hermano Timoteo, mire, quiero decirle que a través de todos estos mensajes que nos ha estado predicando el hermano Sergio, Dios me ha hablado acerca de mi resentimiento contra usted. Y pues no sé si usted ha notado, ¿verdad? Mi relación con usted fría, reseca, y es que he estado resentido y molesto contra usted, pero quiero que sepa que yo ya lo perdoné, ya está perdonado, ¿ok? Nomás eso es lo que quiero, que está perdonado. Entonces vamos a suponer, yo soy al que me perdonaron y recibo eso. ¿Cómo creen que puedo reaccionar? Este vato tal pasado. ¿Verdad que es posible que así es la más posible? Pero miren, ahora otra manera. Esa es la manera incorrecta de hacerlo, ¿ok? Esa es la manera incorrecta de hacerlo. Ahora fíjense. Ahora sí, ahí está, y yo vengo y le digo, ¿cómo se llama? ¿Timoteo? ¿O qué? Timoteo, ¿verdad? Eutico. Bueno. Hermano, mire, necesito hablar con usted. El Señor me está guiando a hablar con usted porque a través de todos estos mensajes el Señor me ha hablado y pues me ha hecho ver la verdad de mi situación y de mi condición espiritual. Y pues yo le he confesado al Señor que yo he tenido resentimiento contra usted, que he tenido hasta mala voluntad contra usted, y el Señor me ha perdonado por todo eso. Y yo ahora quiero pedirle a usted que si usted por favor me pudiera perdonar también, ¿no? Por este resentimiento y mala voluntad, y por este enfriamiento en mi relación con usted, que no es la voluntad de Dios. Hermano, ¿me pudiera usted perdonar? ¿Qué creen que puede pasar ahora? Vamos a ver, el que está recibiendo eso. Cuando hay esa clase de confesión, de que ahora yo estoy pidiéndole perdón, Él me está pidiendo perdón a mí, lo más probable es que el Espíritu Santo me toque a mí y le diga, hermano, ay, qué bueno que vino porque yo soy el que le tengo que pedir perdón a usted también. Yo también lo ofendí a usted y que me quiero que usted me perdone. Y ahí se perdonan y lo más probable es que terminen con un abrazo, ¿verdad? ¿Se fijan qué diferencia un método y el otro método? Entonces, cuando les digo que hay que reconciliarse, fíjense lo que quiere decir eso, pidiendo perdón y no condenando, porque de la otra manera usted, si cuando usted le dice, ya lo perdoné, es como diciéndole, usted es basura, pero yo soy bien santo. Y por eso lo perdoné, porque yo sí soy espiritual y usted es Judas. Así es como se ve, ¿verdad? Cuando ya te perdono. Entonces está condenando, dice, confiese su amargura, su resentimiento y pida perdón a la persona. Recuerde, usted está asumiendo su responsabilidad por su actitud. Eso es lo que es. Usted toma responsabilidad por su actitud. Usted no está tratando de solicitar arrepentimiento de la persona. ¿Okay? Tampoco es como para que trate de manipular. Todo tiene que ser espiritual. No tratar de manipular y decir, hermano, perdóneme perdóneme porque yo he tenido resentimiento contra usted y he tenido coraje contra usted y hasta mala voluntad contra usted. ¿Me perdona? Y si la persona dice, sí lo perdono. Ok, ¿y qué de usted? No, por favor. Porque ahí es donde usted está tratando de solicitar una confesión y un arrepentimiento de la otra persona y eso ya no le corresponde a usted. Deje que el Espíritu Santo trabaje y trate con esa persona y si esa persona no lo quiere hacer, va a tener que darle cuentas a Dios. Por eso dice el Señor, déjenme a mí el juicio, déjenme a mí la justicia, la venganza, déjenmela a mí. ¿Se fijan? ¿Están listos para hacer esto? Ok, entonces, mientras yo voy a estar orando, mientras yo oro,
el que verdaderamente quiera poner en práctica esto puede venir y tomar una hoja. Aquí en esta hoja está todo lo que les presenté ahí. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y tú, Padre, quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Ayúdanos a que seamos sinceros en nuestras relaciones contigo y en nuestra relación con el prójimo. Que si verdaderamente tenemos resentimiento contra alguien, que podamos verdaderamente usar todo lo que tú nos has enseñado, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, que lo podamos usar con sinceridad. Señor, permite que a través de este proceso podamos nosotros adquirir la mente de Cristo y podamos ver la vida y todos los sucesos que vienen a nuestra vida de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tu perspectiva. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás dispuesto a perdonarnos y a desaparecer nuestros pecados en la más profunda de la mar. Que así también nosotros lo podamos hacer en la vida de aquellos, Señor, que nos han dañado, que nos han herido, que nos han ofendido. Queremos ser como tú, Señor. No queremos actuar en nuestra carne. Queremos actuar en el poder de tu Santo Espíritu. Guíanos, pues, Señor, a que hagamos con toda sinceridad cada uno de estos pasos, que tú, Señor, no es por casualidad que los tengamos aquí escritos, sino que es por tu soberana voluntad. Creemos en tu soberana voluntad, guiando y haciendo todo para nuestro bien. Que el tener esta información, que no sea, Señor, para entretenimiento intelectual, bíblico, sino que sea para transformación espiritual ahí en el hombre interior nuestro. Gracias te damos, pues, Señor, por todo. Gracias por permitirnos llegar al final de esta serie de mensajes. Y que la próxima, Señor, que estaremos tratando los temas de la familia, que también, Señor, podamos tener el interés de aprender y de vivir lo que tú nos compartas, Señor. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.